Regresamos nuevamente aquí En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Estamos conversando con Juan José Tena, el director general de la Agencia de la Ciudad Inteligente y Transformación Digital de Morelia, sobre estas aplicaciones que pues ya están digamos, en funcionamiento, que yo creo, Juan José, me parece que todas las y los morelianos la tenemos que traer en nuestro teléfono. Es importante que participemos al menos de esta manera para mejorar la ciudad. Yo te comentaba hace unos momentos, se están generando y se pueden generar una cantidad enorme de datos. Después vendrá la tarea de qué hacer con toda esa información, cómo analizarla, cómo dividirla, cómo aprovecharla justamente para beneficio de la ciudad en general, de quienes vivimos aquí en la capital michoacana. Tú fuiste presidente e integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, y uno de los temas, yo recuerdo que siempre se ponían sobre la mesa allá en el CPC, era justamente eso, que hubiera canales de comunicación de los gobiernos municipales, estatal, para que los ciudadanos tuvieran pues facilidad directo de solicitar servicios, de pagarlos, de presentar denuncias o quejas, pero siempre quedaba como una aspiración. Esto que estás planteando a través de la agencia me parece que es dar un paso adelante en esto. Y el gran reto también que se les presentará a ustedes será qué hacer con tanta información, ¿no? Desde, pues finalmente no eran 3,000, sino 5,000 baches, ¿no? Oye, yo quería hacer este trámite y pues resulta que es gratis y yo lo pagaba, por ejemplo, ¿no? O estoy solicitando una luminaria y nadie me hace caso. No sé, hay muchísima información que seguramente ustedes estarán valorando en un futuro muy cercano, y la agencia tendrá que dar una respuesta a todo ello. Claro. Sí, a ver, yo creo que de entrada fácil, y evitar el contacto humano, hablando de corrupción, evitar el contacto humano pues sí reduce la incidencia de corrupción. O sea, si tú puedes pagar tu Cuando predial... automatiza las cosas. Automatiza las cosas. Tú pagas tu predial y pues lo puedes pagar por ejemplo, ahorita tenemos un WhatsApp, lo puedes pagar desde WhatsApp, tu predial. Entonces, luego es otra cosa que a la gente le gusta ir, ¿no? Y del adulto mayor, bueno, podemos platicar que esa no es culpa nuestra, la ley obliga a que vaya a una prueba de vida. Pero bueno, se puede pagar el predial a través del WhatsApp. Evitar el contacto humano, pues claramente reduce la incidencia de corrupción en cualquier trámite, ¿no? Entonces creo que ese es un primer reto, tenerlo claro, que aquellos trámites que se puedan automatizar, que no tenga que haber un contacto humano directo y que también evite tantas ventanillas, porque también cuando tú le pones, tienes que hablar con fulano y hablar con fulano y hablar con fulano, pues eso también genera corrupción al final del día. Eso lo estamos haciendo con esta simplificación de trámites y digitalización de lo mismo. Ahora, lo que tú bien comentabas, el Big Data sí nos permite, con tantos datos que ya tenemos, hacer hasta predictivo algunas cosas, ¿no? Sabemos qué colonias hay más tomas de agua clandestinas, qué sector es el que más construye de manera ilegal, en qué sector de la ciudad, quiénes pagan menos su ¿Dónde predial, roban más, por ejemplo? ¿No? ¿A qué horas? Sí. Totalmente. ¿A qué hora se roba más? En temas de seguridad, bueno, hoy en día hay ya cámaras que incluso detectan calor, y entonces tú puedes ver si entra nervioso una persona a un Oxxo, o cuántas veces, o el algoritmo te dice, esta persona van 3 veces que entra esta semana y no compra nada. Entonces, bueno, empiezas ahí como que a hacer patrones de conducta, ¿no? A generar patrones. Claro que se puede. Hay que ser muy cuidadosos, porque también está la protección a la intimidad y la protección de los datos personales. Por eso te decía, esta plataforma de la ciudad urbanística, podemos ver hasta cuántos árboles, ya sabemos cuántos árboles hay en Morelia. Y si alguien nos llega a talar. Todo, hasta los árboles, los postes, todo. Tenemos todo. ¿Qué puede ver el ciudadano que está abierto y qué le toca ver a ciertos servidores públicos? Porque pues este servidor público no tiene por qué enterarse de esto ni de eso. O sea, tiene que ver la información que le toca para su proceso y le toca para su trabajo. Entonces hay que cuidar mucho la parte de la protección de los datos personales. Y estamos trabajando en ello, obviamente, en temas de ciberseguridad. Podemos hacer predictivo muchas cosas. ¿Hacia dónde va a crecer la ciudad? El centro histórico que tiene su plan de desarrollo, incluso el tema de la gentrificación, es decir, qué barrios del centro histórico se están abandonando, cuáles están cayendo prácticamente, y entonces implementar programas para que no se abandonen, para que luego no sean espacios pues de delincuencia, de vandalismo, cosas por el estilo. Todo esto se puede hacer obviamente con la información. Lo que hace falta es
tecnología, porque está la cantidad de información que un ser humano no la puede procesar. O sea, no hay manera de que la procesemos. Ocupamos algoritmos e ahorita quiero caminar hacia la IA, sí. Pero más adelante sí, te seguimos escuchando y quiero dirigirme hacia allá justamente sobre qué proyecciones tiene el ayuntamiento ya del uso institucionalizado de la inteligencia artificial. Tenemos ya Lía, nuestro personaje, Lía de Morelia. Lía es una Morelia, ajá. Lía es nuestro personaje y Lía es una IA, ¿no? Es una inteligencia. ¿Cuál es el detalle de la inteligencia artificial? Tú tienes que controlar de dónde absorbe información. El gran problema es cuál es su fuente de información, sus bases de datos. Entonces, ahorita, por ejemplo, estamos también por cambiar el portal del municipio, hacer un solo portal, porque luego cada dependencia tiene su portal y tú no puedes pedir al ciudadano que entre a portales distintos. Tiene que tener una entrada y a partir de ahí ver las cosas, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener a LIA, inteligencia artificial, en el buscador, pero ya controlada porque solamente va a abrevar de las bases de datos del dominio del municipio. El problema es que si tú ahorita liberas a la inteligencia artificial y le preguntas ¿cuál es la dirección de tal dependencia? Es como si le preguntas a ChatGPT, puede agarrar un documento del 2022 y sabe Dios qué dirección te va a dar. Ese es el problema. Entonces, hay que controlar de dónde obtiene información, la fuente de información, esta inteligencia artificial. Y a partir de eso procese y aprenda a contestar de manera más natural. En eso estamos trabajando y estamos prácticamente listos. Ahora, otro bloque de inteligencia artificial y de algoritmos es este procesamiento de Big Data. Ahorita lo estamos utilizando esencialmente para estadística, es decir, para identificar y mapas de calor de diferentes temas, de delincuencia, de urbanismo, de agua, de mapas de calor. Entonces nos permite procesar la información más fácil, identificar zonas de riesgo y a partir de los riesgos pues gestionarlos o hacer planes, ¿no?, para atenderlo. Entonces hasta ahí. No veo viable. La regulación de inteligencia artificial en México es nula. Absolutamente nula, no existe. De hecho, no hay una ley. No hay una ley que la regule. Hay en Europa lo más avanzado, poquita en Estados Unidos con modelos distintos, pero en México no existe una ley de inteligencia artificial. ¿Cuál es el riesgo de la inteligencia artificial en las políticas públicas? Que empiece a tomar decisiones sesgadas. Entonces hay que tener mucho cuidado en el sesgo de la inteligencia artificial que puede hacer por grupos y puede empezar a discriminar, empezar a decir, por ejemplo, esta colonia no paga predial. Como esta colonia no paga predial y de ahí viene el ingreso del municipio, pues no hay que ponerle calles. Porque no paga predial. Y la política pública tiene otras lógicas a veces. O sea, pues no tampoco puedes abandonar una colonia de escasos recursos o con otro tipo de necesidad. Decir, no, pues como usted no paga predial, pues ya tomó la decisión de que no, el dinero se va para acá. O solamente, porque aquí transitan más carros. Claro, pues hay que poner ahí una mejor calle, pero pues tampoco puedes abandonar toda la vida a cierto sector de la ciudad. Porque te generan conflicto social, por otras razones. Entonces, yo creo que el límite de la inteligencia artificial en este sentido, en el procesamiento de datos, es que empiece a tomar decisiones por ti, decisiones sesgadas. Mientras que sea para ayudarte a identificar, a procesar los datos, a hacer mapas de calor, a identificar riesgos y después tú tomes la decisión de la política pública, el presidente municipal, los secretarios y las secretarias, ¿no? Ahora, sobre estos temas, los funcionarios, las funcionarios públicos están capacitados en este proyecto que se ha planteado, que es bastante Qué buena ambicioso. Pregunta. Ese es un reto enorme. Gratamente yo te diré que lo que hemos encontrado es una enorme voluntad y ganas de las personas servidoras públicas de capacitar y de aprender. Muchas. Pero sí es un reto. Un detalle que nos pasa un día. Saca una señora una licencia de funcionamiento tipo A por internet y va y la multa a un inspector. La señora muy enojada con el alcalde la recibe, el alcalde me marca y me dice, oye, pues es que dice la señora que su papel no vale, que le dijeron, ¿cómo que no vale? Su papel que imprimió ella, pues. Entonces yo tengo que hablar con los departamentos de inspectores y ellos no sabían que estaba ya funcionando este proceso. Entonces es un reto enorme bajar la información y la capacitación y en eso tenemos un área especializada que está dando capacitación, incluso ahora va a dar un diplomado a los servidores públicos. Ahorita regresamos con eso. Vamos a una última pausa y regresamos aquí En Contexto, abriendo la conversación.